dejarle a los disertantes que se pasen al canal de inglés, ¿no? Eso se ocupa. Ay. Ya estás viendo comerciales. Antes de comenzar con la transmisión en vivo, queremos aprovechar para invitarte a conocer la biblioteca virtual del Centro de Estudios Constitucionales, donde puedes descargar las nuevas publicaciones totalmente gratis. Si escribes sobre derecho constitucional y los retos de la justicia constitucional, el blog del centro tiene un espacio para ti. Consulta los criterios editoriales y participa. No olvides descargar los cuadernos de jurisprudencia del centro. Libertad de expresión y periodismo. Contenido y alcance del derecho humano a un medio ambiente sano. Los derechos de la diversidad sexual. Restitución internacional de niñas, niños y adolescentes. Y compensación económica. Y si te perdiste la transmisión de alguno de nuestros eventos o quieres consultarlos, entra a la biblioteca del centro en YouTube, donde podrás reproducir las sesiones de los seminarios permanentes, conferencias y congresos, además de las cápsulas de las y los investigadores del centro. Sigue la cuenta de Twitter del centro, @sec_scjn, y entérate de lo más relevante del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte. No te pierdas todas las transmisiones en vivo de la Suprema Corte. Suscríbete a nuestro canal y sigue de cerca las sesiones virtuales del Pleno y las salas de la Corte. Los mejores contenidos de las áreas especializadas de la Corte los encuentras en la Corte Digital. Suscríbete, dale like y activa la campanita. El día de hoy reflexionaremos sobre qué enseñanzas le puede dejar el utilitarismo, esta teoría ética o moral, a los juristas. Como una primera cuestión, trataremos de responder por qué los abogados, por qué las personas que han estudiado derecho deberían estar interesadas en primer lugar en una teoría moral y en particular en el utilitarismo. Si uno es, dentro de la teoría jurídica o dentro del derecho, un no positivista, esto quiere decir, si uno piensa que la determinación del contenido del derecho se puede realizar solo con la ayuda de consideraciones morales, por supuesto que una teoría ética o una teoría moral será de utilidad, porque este tipo de teorías pueden orientar la reflexión moral utilizada en la determinación del contenido del derecho. Si uno es un positivista, si uno piensa que para la determinación del derecho basta con hechos sociales, puede que aún el positivista se interese por la pregunta de cómo debería ser el derecho, y aquí es donde puede entrar la teoría moral. En tercer lugar, puede ser que las teorías morales sirvan de criterios orientadores para las políticas públicas diseñadas por los funcionarios de la administración. La segunda cuestión que responderemos es ¿qué es el utilitarismo? Esta es una teoría consecuencialista. Ello significa que para determinar si una acción es correcta o no, tenemos que voltear a ver las consecuencias. El utilitarismo concretamente busca promover la mayor cantidad del bien. Busca que el bien sobrepase a las consecuencias negativas, o que las consecuencias positivas sean mucho mayor que las negativas. Y aquí hay un punto interesante. La concepción del bien ha diferido a lo largo de la propia tradición utilitarista. Para los autores clásicos, el bien consistía en el placer o en la felicidad, pero esto se ha ido modificando. Algunos hablan de que el bien es la salud o algún deseo racional o en general algún bien intrínseco. Por nuestra parte, y aquí es donde queremos adoptar algunos aspectos utilitaristas, entenderemos el bien asociado a la noción de los derechos humanos. Aunado a esto, el utilitarismo proporciona un carácter agregativo. Esto quiere decir que buscará la mayor cantidad del bien, buscará promover la mayor cantidad de derechos humanos, en este caso, así como nosotros lo hemos entendido.
Ahora, alguien podría decir que esta concepción utilitarista no es necesaria porque los derechos humanos buscan ser progresivos. No obstante, el criterio utilitarista puede servir como una medida para determinar entre distintas acciones a través del criterio agregativo. A través de lo agregativo del utilitarismo podríamos decir si una acción es más favorable que otra, siempre y cuando estemos hablando del mismo bien y bajo este entendido que hemos realizado de los derechos humanos. Como un tercer punto, quisiéramos realizar algunos apuntes acerca del utilitarismo. Se ha visto que no hemos adoptado un utilitarismo clásico, no le hemos dado una prioridad absoluta al principio de utilidad. No consideramos que sea adecuado adoptar esta postura como la que... Bienvenidas y bienvenidos a este 8º día de sesiones del conversatorio sobre el test de proporcionalidad. Hoy es nuestro último día de sesiones. Estamos encantados de que nos hayan acompañado durante todas estas jornadas que han sido largas y muy provechosas. Y qué mejor manera de cerrar este conversatorio que con la presentación del profesor Matías Kuhn, que como todos ustedes saben, es una de las voces más autorizadas y más conocidas en relación con el test de proporcionalidad y todas las cuestiones, los problemas, las ventajas asociadas a él. Les recuerdo a las personas que nos siguen por las redes sociales de la Corte y en la plataforma de Moodle que pueden hacernos llegar sus preguntas vía las herramientas que cada una de estas redes sociales ofrece. El profesor Matías Kuhn es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, de la NYU, y hoy nos va a hablar sobre la proporcionalidad y 4 patologías políticas. Profesor Kuhn, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y pues lo dejo con el uso de la voz. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias por invitarme. El tema de mi plática es la proporcionalidad y 4 patologías políticas. Y quiero hacer 2 cosas. Primero, quiero darles características generales del test de proporcionalidad que se supone que ilustran su punto moral general. Y en segundo lugar, entraré a la discusión de 4 patologías políticas y cómo el test de proporcionalidad es un instrumento para abordarlas. Bueno, primero, en cuanto a la caracterización general. Todos aquí es probable que estén familiarizados con los varios aspectos del test de proporcionalidad, su estructura formal y en su forma más conocida, sin importar algunas sutiles variaciones que existen en las jurisdicciones, y en su forma básica consiste en 4 preguntas que los jueces hacen. Primero, preguntan si hay un propósito legítimo para cualquier medida que viole un derecho. Un propósito legítimo. En segundo lugar, preguntan si una medida es necesaria en el sentido de que sea un medio menos restrictivo e igualmente efectiva. Y tercero, luego preguntan si la violación del derecho, de hecho, está superada por consideraciones relacionadas con un propósito legítimo. Así que todos ustedes ya saben eso. Ahora, lo que quiero hacer es preguntar cuál es la característica distintiva de dicho test. Ahora, para empezar, debe reconocerse que esto no es un test legalístico estricto. Cuando hacemos estas preguntas, cuando los jueces hacen estas preguntas, lo que de hecho intentan saber es si hay o no hay una justificación racional para que las
autoridades públicas están haciendo. Así que cada de estos aspectos del test hacen la pregunta, y cada una de estas preguntas es una pregunta necesaria. Debemos tener una respuesta a fin de que la medida esté racionalmente justificada. Así que una medida no está racionalmente justificada si no sigue un propósito legítimo. No está justificada si no es necesaria en el sentido de que hay un medio restrictivo disponible. Ahora, no es una medida racional si el desbalanceo es desproporcionado. Así que el test de proporcionalidad es un poco más que un conjunto de condiciones necesarias por parte de las autoridades públicas para ser justificables y racionales. Es un test de racionalidad y nos dice si hay una justificación racional para los actos de la autoridad pública. Esta es una característica distintiva, es una característica del test que debe entenderse. Vean cómo el test de proporcionalidad, aunque no es legalístico, no es algo, no es una decisión autoritaria que luego se implementa a través de tipos lógicos y deductivos que hacen los jueces, pero al mismo tiempo también o tampoco es algo que requiera que los jueces necesariamente participen en un razonamiento filosófico sofisticado. Piensen en Ronald Walken, el filósofo jurídico estadounidense que dijo que cuando los jueces adjudican derechos, deben imaginarse a sí mismos como una figura de semidios, teniendo que entender cuestiones teóricas y filosóficas. Y aunque hay algo que Walken captura sobre la tarea de adjudicación, o de arbitraje, cuando se realiza este análisis en el marco de proporcionalidad, cuánto de los jueces hacen realmente es básico. Preguntan qué justificación tiene el gobierno. Y si la justificación que el gobierno proporciona cumple con los aspectos relevantes del test de proporcionalidad. En este sentido, los jueces realmente no están participando en una interpretación de la ley. En lugar de ello, principalmente evalúan las justificaciones que subyacen a lo que las legislaturas o el Ejecutivo ha hecho para ver lo que han hecho, si es una restricción justificada de un derecho. Entonces, esas son algunas características generales de cómo yo creo que debemos pensar en la proporcionalidad. Ahora, ¿cuál es el punto exactamente? ¿Y cuál es el problema de dicho test y que busca solucionar? Así que, ¿qué tipo de violaciones de derechos humanos es efectivo para abordar? Simplemente podríamos decir, por supuesto, que cualquier cosa que no cumpla con el requisito de proporcionalidad, cualquier cosa que no cumpla con el requisito de proporcionalidad es una violación de los derechos humanos y, por lo tanto, lo que hace este test es asegurar los derechos humanos. Es una abstracción muy general. Eso es cierto. Pero hay algo más específico, yo creo, que podemos aprender sobre cómo funciona la proporcionalidad. Cuando pensamos en el tipo de patologías políticas que es probable que nos encontremos en ocasiones en el proceso democrático,
Así que yo afirmo, no es que todos los procesos democráticos exhiban estas patologías. Por supuesto, no es así, pero yo creo que las 4 patologías que explicaré, aunque la lista quizá podría extenderse, estas son patologías que podemos ver que suceden en ocasiones, una y otra vez. Y no solo en una jurisdicción o un estado, sino en todas las jurisdicciones. Así que voy a comenzar señalando la primer patología. Y esta es una patología que surge con mucha frecuencia en el contexto de cuestiones que pueden ser descritas como cuestiones culturales. Así que piensen en cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el matrimonio gay, como ejemplo. El problema con la idea del matrimonio gay originalmente parecía que no era compatible con tradiciones bien establecidas, con comprensiones y convenciones bien establecidas de cómo se ha entendido que es el matrimonio tradicional. Y como suele pasar, estas tradiciones y convenciones están respaldadas por preferencias en curso que una gran parte de la población podría tener a ese respecto. Pero aquí está un punto clave de los derechos. El hecho de que haya una preferencia, inclusive de la mayoría, el hecho de que haya una tradición o una convención para hacer algo de una manera en lugar de otra, es por sí solo una razón para justificar la violación de derechos. Así que el primer aspecto del test de proporcionalidad que requiere que las autoridades públicas den un propósito legítimo para articular una política legítima es una parte muy importante del test de proporcionalidad, por lo que descarta. Y una de las cosas que descarta son argumentos, si así quieren llamarlos, que invocan tradiciones, convenciones, preferencias, el hecho de que hayamos hecho algo de cierta forma durante mucho tiempo. En nuestra comunidad, esto es lo que significa hacer algo. O en esta comunidad la mayoría tiene preferencias de cierto tipo. Por sí solo es insuficiente para justificar una violación de un derecho. Cualquier violación de un derecho debe estar justificada con referencias para conseguir un propósito legítimo. Y si no es un propósito legítimo, simplemente invocar hechos sobre lo que es aceptado, lo que se ha hecho, etcétera, etcétera. Así que, aunque rara vez es así, que la medida falla concluyentemente porque no hay ningún propósito legítimo que pueda invocar el gobierno. Es importante señalar que estos tipos de razones, la tradición, la convención y la preferencia, están excluidos como razones hacia un propósito legítimo y que tengan un peso significativo. Y el primer aspecto del test de proporcionalidad que requiere que las autoridades públicas mencionen un propósito legítimo, por ejemplo, relacionado con salud pública, seguridad pública, etcétera, ayuda a enfocarse o enfocar toda la discusión en los propósitos legítimos y alejarse de hechos sociales como tradiciones, convenciones y preferencias. Ese es un punto importante que aborda el primer aspecto del test de proporcionalidad. Pero el primer aspecto del test de proporcionalidad
también es un instrumento central para abordar una segunda patología. Y la segunda patología tiene que ver con los límites de los tipos de propósitos que cuentan como propósitos legítimos en las democracias constitucionales liberales. Más específicamente, en las democracias constitucionales liberales no es un propósito legítimo promulgar lo que podría llamarse legislación de moralidad. Significa promulgar algo que sea vinculatorio y normas con respecto a cuestiones sobre cómo alguien debe vivir su vida y hacia qué bien está dirigido eso. Las cuestiones de religión y de la fe correcta. Así que aquí la idea central es que no es un propósito legítimo hacer que los individuos sean seres humanos virtuosos de una manera no existencial. Como buscan su felicidad o ser buenos seres humanos, se le deja a los individuos para que lo decidan ellos mismos. Este es un asunto central relacionado con cuestiones de privacidad y a veces enmarcado como un derecho general a la libertad. Pero con respecto al test de proporcionalidad, y el primer aspecto es ¿qué es un propósito legítimo? ¿Qué está excluido aquí? Es una invocación de cualquier tipo de idea perfeccionista de cómo un ser humano debe vivir su vida y qué hace que sus vidas tengan significado, etc. Los argumentos, por ejemplo, si tomamos el ejemplo del matrimonio entre personas del mismo sexo, no son solo argumentos, no es como lo hemos hecho siempre, no es como lo entendemos, no es lo que preferimos, tradición, convención y preferencia no cuentan, pero también lo que tampoco cuenta es un argumento que diga vivir en una comunidad como una persona gay es inherentemente inmoral, o es algo que la religión que nos dice cómo vivir nuestras vidas prohíbe o describe en cierto sentido como una desviación del camino de Dios. Podríamos argumentar que estas son afirmaciones que están equivocadas, pero el punto del test de proporcionalidad es que estas son preguntas que no debemos abordar. No debemos resolver preguntas de la interpretación correcta de la tradición filosófica, lo que requiere el cristianismo u otra religión. No debemos decidir cuál es la forma correcta de pensar en cómo los individuos y cómo debemos vivir nuestras vidas, cómo debemos orientar nuestras vidas. ¿Qué significa ser virtuosos? No debemos decidir eso. Es una consideración irrelevante. Y el primer aspecto del test de proporcionalidad, cuando pedimos un propósito legítimo, asegura que estos tipos de preguntas se excluyan. Así que cualquier propósito legítimo debe ser un propósito que no sea perfeccionista y no religioso en ese sentido. Así que la patología de los procesos políticos es que a veces las ideas sobre la virtud individual o la interpretación de los requisitos religiosos desempeñan un papel central. Esa es una patología del primer aspecto del test de proporcionalidad que con frecuencia puede abordar con éxito. Una tercera cuestión que el test de proporcionalidad puede abordar eficazmente son las sobrereacciones, ya sea a procesos políticos de las autoridades políticas en tiempos de crisis, cuando hay miedo extendido. Hay un patrón que podemos ver. Cuando hay una crisis, con frecuencia una crisis de seguridad, pero también puede ser una crisis de salud pública como la pandemia, vemos que las autoridades públicas sobrereaccionan. Buscan responder a un electorado
con miedo. Y el tipo de reacciones que con frecuencia vemos, por ejemplo, si volvemos un poco en el tiempo, con los problemas de terrorismo, en particular en el mundo occidental, en Norteamérica y en Europa eran prevalentes después del 11 de septiembre. Algunos estados se inclinaron a tomar medidas draconianas que afirmaban que eran necesarias y adecuadas para lidiar con la amenaza terrorista. Incluyeron cosas como, por ejemplo, una prohibición a los musulmanes para entrar a un país, simplemente porque por el tipo de terrorismo al que le temía la población y en el que se enfocaban las autoridades públicas, se conectaba a los fundamentalistas islámicos. Así que si el terrorismo está conectado con el fundamentalismo islámico, y si esto es cierto, que el fundamentalismo islámico es particularmente fuerte en varios países con mayoría musulmana, entonces el razonamiento era mejor, más vale prevenir que lamentar, así que evitar que todos los musulmanes entraran a un país. Ese es un tipo de reacción que podríamos ver. O también podríamos ver una reacción de leyes draconianas relacionadas con la privacidad o invasiones a la privacidad. Hubo leyes draconianas promulgadas que por medio de las cuales daban autorizaciones a las autoridades para recabar metadatos y analizarlos a fin de poder detectar patrones sospechosos y peligrosos de comportamiento. Así que el punto con respecto a estas medidas es que claramente siguen un propósito legítimo. Por ejemplo, la seguridad, para salvaguardar a la población de las amenazas terroristas. Así que el primer aspecto del test de proporcionalidad claramente se cumple. Sin embargo, con estos tipos de medidas que las caracteriza típicamente es que no son necesarias ni proporcionales, sino que son sobrereacciones. Y las sobrereacciones pueden tomar la forma de no ser los medios menos restrictivos o bien de que son desproporcionadas. Con respecto a la prohibición de musulmanes, uno podría argumentar que para abordar cuestiones de amenazas del Islam fundamentalista y el terrorismo, no es necesario prohibir que cualquier musulmán entre al país, sino una clase más restrictiva de personas de las cuales uno sospecha que podrían estar involucrados en terrorismo. Y aunque uno no crea que esto es una medida igualmente efectiva porque nos falta información sobre cada individuo que puede entrar al país, al menos esa prohibición es desproporcionada. Así que no pasaría la prueba de ponderación. Lo mismo pasa con respecto a la recabación general y universal de metadatos de toda la población. Inclusive, si fuéramos a creer que no hay un medio igualmente efectivo disponible para seguir estas políticas legítimas de seguridad, dichas medidas claramente serían desproporcionadas porque no tienen un objetivo más específico. El tipo de sobrereacción temerosa que vemos en situaciones de crisis están entre las patologías que el test de proporcionalidad, y aquí el aspecto necesario de
de la proporcionalidad en el sentido estricto, es decir, la ponderación puede abordar eficazmente. Así que llego al último aspecto de la última patología que yo creo que el test de proporcionalidad puede abordar bien. Y tiene que ver con situaciones en donde las restricciones son impuestas y se afirma que buscan un propósito legítimo, pero eso en efecto se promulga por razones de privilegiar ciertos tipos de actores económicos poderosos sobre otros. Así que es el resultado del cabildeo de políticas de grupos de interés. Patologías que son el resultado de trato preferencial, de grupos de interés bien financiados y bien conectados para asegurar privilegios a través de la legislación. Y para darles un ejemplo del tipo de cosa que podrían ver, piensen en la regulación en muchas ciudades o en muchas comunidades de los negocios de taxis. En algunas jurisdicciones, y cómo está regulado varía en gran medida de ciudad en ciudad y de estado a estado. Pero en algunos estados sucede que antes de ofrecer tus servicios para ser conductor de otras personas profesionalmente, es decir, como taxi, debes pasar a veces un test muy complicado. Y esa prueba se supone que uno debe mostrar que conocen bien el lugar, que pueden encontrar la vía más rápida de llegar de A a B para poder servir a los clientes mejor. Así que la idea es que hay una asimetría de información. Alguien aterriza en un aeropuerto, quiere ir a un lugar y no sabe cómo llegar ahí. Y esa persona es probable que dependa del taxista, que le diga cómo llegar a algún lado lo más rápido posible. Así que uno quiere que esa persona esté calificada para proporcionar ese servicio. Y se supone que eso el test asegura. Esa es la justificación del test. Es un propósito perfectamente legítimo bajo las circunstancias, que a primera vista no parece ser desproporcionado. Sin embargo, con el surgimiento del GPS, muy disponible y colocado en casi todo auto, todo el mundo lo tiene en su bolsillo, en su celular, eso por supuesto se ha vuelto una justificación por razones de la tecnología disponible y ya no parece plausible en lo absoluto. Así que tener dicho test ya no puede ser justificado o ya no busca un propósito legítimo, o al menos no lo hace de tal manera que no sea desproporcionado. Lo que está pasando en el mantenimiento de este tipo de tests, yo creo, es que con mucha frecuencia aquellos que están en el negocio de taxis, que ya son jugadores en sus mercados locales respectivos, quieren alejar alternativas, quieren alejar a taxistas nuevos que ofrecen sus servicios más baratos. En particular, quieren alejar a Uber, que opera con una base diferente y no requiere este tipo de tests o pruebas. Pero incluso en la actualidad hay algunas ciudades en donde Uber no puede ofrecer sus servicios porque lo tienen prohibido, debido a las reglas relacionadas con los requisitos del negocio de taxis. Evitan que ellos ofrezcan sus servicios, y lo que suele suceder es que simplemente los negocios establecidos locales no quieren enfrentar nueva competencia y quieren
erigir barreras contra esa competencia. Estas pruebas cuestan dinero, son engorrosas y son medidas de acceso al mercado que impiden la competencia. Y en circunstancias donde hay GPS, ya no están justificadas. Y este es solo un ejemplo. Tenemos estos tipos de medidas regulatorias en muchos contextos. Así que las medidas que restringen negocios, que restringen prácticas profesionales, requiriendo haber pasado por pruebas formales y probando cierta conocimiento profesional, no están razonablemente conectadas con preocupaciones razonables. Este es el tipo de medidas que en última instancia son el resultado de capturar actores bien organizados, y el test de proporcionalidad se puede usar para identificar y por lo tanto decidirse que es injustificable. Ahora, hay que señalar, por supuesto, cuando los jueces aplican el test de proporcionalidad, no necesitan identificar ningún tipo de patologías que acabo de identificar. No necesitan decir, y por lo general no lo dicen, aquí el gobierno respondió por miedo y sobrereaccionó, o no necesitan decir, esta regulación solo puede entenderse como el resultado de la captura por parte de grupos económicos, ni tampoco dicen, el gobierno hace esto para conservar las tradiciones, convenciones y el hecho de que la mayoría quiere esto. Así que eso se consideraría como un acto agresivo contra el bienestar, y los jueces presumiblemente no querrían decir eso en sus resoluciones. Por supuesto, el test de proporcionalidad no exige decir algo así, porque lo único que están haciendo los jueces es evaluar justificaciones siguiendo los diversos aspectos del test de proporcionalidad. Y lo único que están diciendo al final, si eliminan una medida con los fundamentos de que viola el test de proporcionalidad, están diciendo que la medida no era justificable, sin tener que decir exactamente qué salió mal. Así que esto es algo que los jueces pueden hacer. Pero si queremos entender cómo la proporcionalidad está conectada con las patologías reales del proceso político, me parece que es útil para definir una tipología de las patologías con los argumentos que he presentado. Ahora, no quiero decir que esta lista sea una lista concluyente, obviamente no lo es. Habrá muchos casos en donde un análisis de proporcionalidad funcione y lleve a que una medida sea declarada inconstitucional y que no tenga nada que ver con ninguna de estas 4 patologías, pero quizá tenga que ver con otras cosas. Esta no es una lista concluyente, pero sí creo que esta tipología nos da al menos una primera entrada para pensar en el tipo de cosas que pueden salir mal en procesos democráticos normales, y para tener una imagen más sofisticada de cómo la proporcionalidad funciona y cuáles son sus funciones políticas en la práctica real. Muchas gracias. Eso fue todo en cuanto a mi presentación de hoy. Muchísimas gracias, profesor Kuhn, por todas estas ideas que comparte con nosotros y por permitirnos, digamos, hacerle algunas preguntas que llegan desde el público, porque ha generado como muchísimo interés esto que usted está diciendo. Entonces, si le parece, le voy a formular 3 preguntas, vamos en bloque de 3 preguntas, usted responde de la manera, las organiza de la manera que quiera y procedemos de esa manera. Entonces,
el primer bloque de preguntas son preguntas como más generales sobre la metodología, digamos. Entonces nos preguntan desde el público si usted puede decir algo acerca del vínculo del test con diferentes arreglos institucionales, ¿no? Si el test de proporcionalidad funciona aún en situaciones en las que no se dan ciertas características. Por ejemplo, donde no es claro que haya un sistema democrático de gobierno, un Estado democrático, donde la separación entre poderes no está tan clara, donde el Estado de Derecho también es precario. Si en una situación de esas el test de proporcionalidad podría funcionar. Es decir, ¿qué pasa en situaciones donde las patologías, como usted se refiere, como usted las denomina, no son la excepción, sino que son la regla? Y en ese sentido, sí puede decir algo de la cuestión del trasplante institucional, ¿no? De instituciones, de metodologías que nacen en ciertas circunstancias y son trasplantadas a circunstancias diferentes, a arreglos institucionales diferentes. La segunda pregunta que le hacen en relación con esto es: ¿cuál cree usted que sea la relación entre el uso del test y el resultado del test? Si un juez, de una manera muy juiciosa, digamos, y muy obediente, aplica el test de proporcionalidad a un problema constitucional concreto, a un choque entre dos derechos o un choque a la evaluación de determinada ley, ¿el resultado de ese test es una decisión correcta? ¿O se necesitan más cosas? Otro tipo de evaluaciones, no sé, de justicia sustantiva o otro tipo de análisis para determinar que la decisión es una decisión correcta. Y finalmente, otras personas señalan que usted enfatizó que el test no es una metodología ni legalista ni estrecha. Entonces, le piden que nos diga algo en relación con el vínculo o cuáles son los lazos o los quiebres con otro tipo de metodologías de interpretación constitucional, con estas ideas del núcleo duro de los derechos, sí, con otros métodos de interpretación, y si usted considera que el test de proporcionalidad es la manera correcta de resolver problemas constitucionales. Ese es el primer gran bloque. Thank you very much. That's Gracias. Es una carga pesada de preguntas. Bueno, iré al primer punto. La pregunta de cómo uno debe pensar en la proporcionalidad en un contexto no de una democracia bien establecida y que funcione, sino en estados abrumados por circunstancias más desfavorables, en donde las patologías que yo mencioné u otras patologías no son solo algo que pasa aquí y allá, sino es un patrón más persistente, se vuelve una práctica común. Yo creo que mi respuesta a eso es que la institucionalización de una revisión constitucional significativa de los actos de las autoridades públicas dependen de ciertos prerequisitos. Yo creo que estas instituciones es probable que encuentren difícil desempeñar un papel constructivo con éxito. Podría ser difícil para ellos operar institucionalmente con éxito. Por ejemplo,
lo que digan va a ser desechado, o si dicen algo que está en contra de los intereses de los poderosos, la institución será desafiada o será impugnada, se van a nombrar nuevos jueces y van a quitar o amenazar a los otros jueces, o la jurisdicción del tribunal va a ser restrictiva. Hay muchas maneras en que políticamente uno puede responder a un tribunal que no está haciendo algo que tal vez a la mayoría le gustaría que hiciera. Así que si están en ese tipo de situación, yo creo que a largo plazo las probabilidades del funcionamiento exitoso de un tribunal constitucional podría estar limitado. Cualquiera que sea la respuesta, estas son preguntas complicadas sobre las precondiciones para la institucionalización exitosa de la revisión constitucional. Pero cualquiera que sea la respuesta, yo no creo que haya un problema especial relacionado con la metodología particular de la proporcionalidad. Así que lo que yo afirmo es que cuando las circunstancias sean tales y que podamos esperar que los tribunales desempeñen un papel constructivo al ejercer una revisión judicial, si tenemos tales circunstancias, entonces las circunstancias son suficientes para que los tribunales también apliquen el test de proporcionalidad al analizar derechos. En ese sentido, yo creo que no hay ningún problema especial con la proporcionalidad. Esto no es obvio y entiendo que podríamos entrar en una discusión. Quizá hay ideas más completas que algunos podrían tener sobre esa posición crítica, pero para aclarar, esa es mi posición. Yo no creo que haya problemas especiales con esta metodología que no existirían con otras metodologías en lo que se refiere a circunstancias difíciles. Esa es una respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta era sobre la relación entre el uso del test y su resultado. Ahora, si un tribunal usa este test, es probable que lleve a buenos resultados, o si el hecho de usar el test puede ser prueba o un indicador fuerte de que tiene una presunción de que los tribunales van a obtener un resultado correcto. Y yo creo que la respuesta es no. No podemos suponer que solo porque un tribunal afirma que aplicó la proporcionalidad y de hecho hace el test, que lo hace bien, que lo hace correctamente. Esa es una pregunta diferente. ¿Podemos esperar que los jueces están bien formados y están dispuestos a hacer el trabajo que requiere el test de proporcionalidad? Y si lo hacen bien, entonces los resultados probablemente sean buenos, en el sentido de que son resultados jurídicamente justificables. Pero sea o no así, depende de si son buenos para aplicar lo que exige el test. Y para entender lo que se requiere de los jueces, es importante entender que no es un test mecánico, no es sencillo de aplicar, es un test difícil de aplicar y requiere trabajo. Pero es el tipo de trabajo que los jueces están bien posicionados para hacer si hacen bien su trabajo. Piensen, por ejemplo, el aspecto de ponderación. Mucha de la discusión en la proporcionalidad es sobre la apertura y una gran gama de preguntas respecto a la ponderación. Y no quiero entrar a las preguntas teóricas que surgen, pero a nivel práctico, el punto clave es que es un test que requiere que los jueces piensen detenidamente exactamente cuáles son las cargas, los costos de las medidas tomadas por el gobierno. Deben pensarlo y analizarlas y reflexionar en su importancia. Y por otro lado, deben reflexionar en detalle cómo y por qué exactamente y hasta qué grado exactamente esta medida busca un propósito legítimo. Así que
deben analizar y evaluar críticamente ambos tipos de problemas. Y independientemente de cuál sea tu punto de vista sobre la ponderación, siempre hay solo una respuesta correcta que se hace racionalmente. Yo creo que si los jueces hacen bien su trabajo, entonces pueden evitar los errores más estúpidos que pueden cometer los jueces. Y es probable que obtengan una respuesta que al menos sea razonable. Quizá no la única respuesta posible, pero sí una razonable. Pero eso depende de que hagan bien su trabajo. Hay muchos ejemplos en la práctica de jueces que usan este test mecánicamente. Y pensar que hay fórmulas que uno simplemente puede aplicar de manera formalista. Esta es una patología. Podemos tener una tipología. Si tenemos una patología del proceso político, también podemos definir una tipología de patologías sobre cómo la proporcionalidad se puede aplicar mal. Es decir, patologías judiciales. Y una de ellas sería aplicar el test de manera mecánica y estricta, que no entiende que lo que este test requiere que hagan los jueces es realmente involucrarse en el razonamiento y todo el contexto de donde se toman estas medidas. Básicamente exige algo a los jueces, pero no es una exigencia utópica, sino que los jueces pueden satisfacer. Uno podría argumentar que hay todo tipo de complicaciones y problemas sobre el proceso judicial y al usar la proporcionalidad. Pero bueno, ya fue una respuesta larga, pero la respuesta corta es que el Poder Judicial está bien posicionado para hacer un buen trabajo al aplicar el test de proporcionalidad, y si hacen un buen trabajo, entonces la probabilidad de que las respuestas que obtengan sean buenas son altas. Así que esa es la respuesta. La tercera pregunta. Dije que no es legalista ni estricto. ¿Cómo se compara con otros enfoques? Likes, por ejemplo, que enfatiza el papel de reflexiones teóricas serias sobre el significado de los derechos. Intentan definir qué significa la libertad de expresión, qué se entiende parcialmente como moral, cuál es el propósito de cualquiera que sea el derecho en el que estén pensando. ¿Qué es eso realmente? Y mi respuesta es, aunque los derechos usen el test de proporcionalidad, por lo general no se enfoca en este tipo de preguntas teóricas. Por supuesto, de muchas maneras está abierto a la relevancia en algunos casos y está abierto a la posibilidad de que se volverá necesario para los jueces cuando preguntan cuál es un propósito legítimo, cuando preguntan si algo es justificable. Deben hacer este tipo de preguntas a veces, en casos difíciles. Ronald Walken describió como preguntas filosóficas. Al principio dije con confianza que los jueces no tienen que ser filósofos herculeanos. Esto es cierto, generalmente no lo son, pero va a haber cuestiones, va a suceder que surjan preguntas en donde es inevitable que tendrán que preguntarse a sí mismos esas preguntas, pero deberán y van a hacer estas preguntas al pensar y analizar el test de proporcionalidad. En ese sentido, en otras palabras,
si me preguntan cómo se relaciona la proporcionalidad con otras metodologías, tendrán que ser más específicos. ¿Qué tipo de metodologías tienen en mente? Acabo de explicar la relación entre la proporcionalidad. Yo sé que hay otras técnicas. La idea del núcleo de derechos es una alternativa. Más generalmente, el enfoque exclusionario del contexto estadounidense. La ponderación generalmente no existe en los márgenes, generalmente se evita. Y podríamos decir, así que simplemente preguntaría que fueran más concretos y específicos, pero mi tendencia general para responder esta pregunta es que ninguna de esas metodologías alternativas, de hecho son mejores alternativas, pero puede haber una manera en que aspectos de estas metodologías alternativas deben pensarse como que están integrados para trabajar en el marco de la proporcionalidad. Así que no creo que haya una metodología mejor en comparación con la proporcionalidad, pero quizá cuando se aplica la proporcionalidad debe entenderse de tal forma que integre elementos de otras metodologías. Muchísimas gracias, profesor Kuhn. Ahora que usted mencionaba que hablaba sobre el último paso del test de proporcionalidad, es curioso porque cuando organizamos este seminario, este conversatorio, pensamos que iba a haber muchas presentaciones sobre esta grada que parecía la más polémica. Y resultó que no fue así, y que la grada que llevó como se llevó todas las luces, la mayor cantidad de discusión, fue necesidad, ¿no? Que hay varios profesores diciendo hay que ponerle mucho más cuidado a la grada de necesidad, a sus complejidades y a muchos de los problemas que pueden ser planteados ahí, resueltos, hacer hasta un mini test de proporcionalidad en sentido estricto en grada de necesidad. Pero bueno, eso es una cuestión aparte. Para no abusar de su tiempo, le propongo que hagamos una ronda más de preguntas y la dejamos ahí. No sé si está de acuerdo. Good, yes. Bien. Muy bien. Hay un grupo de personas que señalan que ha habido al menos dos presentaciones en este conversatorio que se refieren a algo como la fórmula positivista del test de proporcionalidad, ¿no? Y a grandes rasgos, es una presentación mucho más compleja, pero a grandes rasgos lo que dicen es que no es necesario incorporar cuestiones morales, valoraciones morales, filosóficas, a la Dworkin, como usted lo señaló, cuando hay que resolver problemas de choques entre derechos fundamentales. Entonces le preguntan usted qué posición tiene sobre esto, si conoce estas propuestas de lecturas positivistas del test de proporcionalidad. También, siguiendo, digamos, esta línea, una de estas personas que propone la fórmula positivista dice que la finalidad no es parte del test, ¿no? Porque si la finalidad es una finalidad que está en la Constitución, hacer el análisis del primer paso es redundante. Entonces, que eso se puede sacar y que nos quedaríamos solo con 3 etapas. Todo esto es como para que usted le preguntan su evaluación sobre este tipo de propuestas. Ahora, en específico sobre las patologías, le preguntan lo siguiente. Si una constitución tiene explícitamente consagrados fines moralmente inaceptables, incorrectos moralmente, pero son constitucionales, ¿de qué manera podría un juez enfrentar este tipo de desafíos? Por ejemplo, si en la Constitución dice que el matrimonio o la unión es simplemente o tiene que ser obligatoriamente entre un hombre y una mujer,
y que la finalidad es la preservación de la familia o cualquier otra, ¿cómo hace un juez para enfrentar este tipo de desafíos cuando su constitución le dice esta es la norma, ¿no? Esta norma moralmente incorrecta es una norma? Otros le preguntan sobre su posición en relación con el perfeccionismo, porque usted señala que no puede haber fines perfeccionistas religiosos o virtuosos dentro de las constituciones, pero parece que las constituciones están llenas de este tipo de provisiones, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, derecho a la educación, a la salud, en muchos aspectos el derecho a la familia, parece que sí hay fines perfeccionistas que guían no solamente el diseño constitucional, sino la implementación de leyes y de políticas públicas, ¿no? ¿Con qué quiere lograr el Estado con este tipo de provisiones? Entonces, si hay fines perfeccionistas liberales aceptables un poco a la manera en que la plantea Ras, o si los fines perfeccionistas son fines que no deberían estar en una constitución. En relación con la segunda patología, señalan que usted se refirió a derechos de libertad, ¿no? Con este tipo de prohibiciones y etcétera. Pero estas personas tienen la curiosidad en relación con cómo funcionaría esto respecto de derechos sociales. Porque parece que el principio de progresividad da un montón de margen de maniobra para que siempre haya una alternativa que sea menos costosa, menos gravosa que el derecho social. Y en casos como los del COVID, por ejemplo, ¿no? En la emergencia por COVID, ¿cómo podrían pensarse estas restricciones, estas reacciones desproporcionadas de las autoridades en relación con restricción de derechos sociales, porque resultan costosos, por ejemplo? Y en la tercera, con relación con la tercera patología, una pregunta que surge constantemente, y se la voy a plantear en términos generales, es ¿por qué es injustificable? ¿No? ¿Por qué resulta injustificable que se privilegie los intereses de cierto grupo de poder si algunas constituciones parece que están diseñadas no solo con esas finalidades, sino que es posible hacer una interpretación conforme a la Constitución que sistemáticamente favorezca ciertos intereses económicos específicos? Entonces, con este grupo enorme de preguntas, lo invito a que nos dé sus impresiones sobre eso. So there's a lot on the table. Bueno, hay mucho sobre la mesa otra vez. Bueno, voy a empezar con la pregunta relacionada con la naturaleza positiva del test de proporcionalidad. La afirmación podría no requerir involucrar consideraciones morales, etc. Y de hecho esta pregunta y otras de las preguntas hablaban de aspectos específicos de esta afirmación general, por ejemplo, diciendo, y si la Constitución específicamente dice esto, en un caso X o Y, ¿por qué tendría que ser necesario que los jueces se involucraran en ejercicios de ponderación complicados cuando la Constitución positiva ya aborda esa cuestión específica? Ahora, obviamente, hay algunas cuestiones que la Constitución podría haber arreglado. Por ejemplo, si sucede que una Constitución dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, entonces podríamos encontrar
que dicho arreglo es injusto y discriminatorio contra los gays, pero es una norma constitucional positiva y como tal no hay cuestiones de proporcionalidad que surjan, simplemente es una norma definida por la Constitución. A mí me parece que eso está básicamente bien, pero las preguntas que podemos hacer como abogados constitucionales es si esta es una disposición constitucional que quizás sea el resultado de una enmienda constitucional que por sí solo podría ser inconstitucional, es una pregunta que podría hacerse, o si es parte de la Constitución original. Podríamos preguntar si el poder del electorado pudo tener el poder o si es inválido inicio. Yo creo que la respuesta a ambas preguntas sería no. Esto es algo que la legislatura constitucional puede hacer y tan injusto como es algo que como abogado constitucional y no como activista político, como ciudadano, sino hablando como abogado constitucional, ese es el límite de la función. Yo creo que es lo correcto en este tipo de situación. Con respecto a este tipo de norma, podría ser que la respuesta no tenga nada que ver con el derecho positivo. El análisis de proporcionalidad, si se aplica esa norma, va a mostrar que es desproporcionada, presumiblemente, pero no puedes aplicar un test de proporcionalidad si la cuestión en sí no está definida como un derecho abstracto. Por ejemplo, si hay una norma que dice, imaginen, bueno, voy a terminar esto. Si tenemos una norma que dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, entonces la cuestión al final, yo creo, está legalmente arreglada hasta que se enmiende. Así que la batalla política tiene que ir hacia enmendar la Constitución, a menos que uno quiera afirmar que esto no podía ser enmendado, no era parte del poder original de aquellos que promulgaron esa norma. Pero en este ejemplo sería una afirmación audaz. Sí, hay restricciones por el derecho positivo, pero son más limitadas en la práctica de lo que uno podría creer. Quiero aclarar un malentendido que podría existir. Primero, imaginen que no diga nada sobre que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Digamos que la disposición solo afirma que el Estado protege a la familia y promueve una sociedad en la que las familias florecen. Y luego, digamos que un legislador estableció que los matrimonios es la unión entre un hombre y una mujer, y dice que estaban promoviendo las políticas para garantizar que la vida familiar pueda florecer. Así que estaban cumpliendo un propósito constitucional. Y luego, por supuesto, la pregunta ¿es de hecho cierto? ¿Está haciendo eso la legislatura? Porque ¿dónde dice en la Constitución que la vida familiar y la protección de la familia significa la protección de la familia definida como o que se basa en un matrimonio, que es la unión entre un hombre y una mujer? Eso se vuelve una pregunta interpretativa. Y yo sé, en muchos contextos donde esto ha surgido, yo sé que la tendencia es decir sí, pero sabemos cuál es la comprensión original de aquellos que promulgaron la norma cuando se realizó esta promulgación, y con frecuencia, si es una constitución más vieja que se remonta a los 50, 60, 70 u 80, por supuesto, en ese entonces todo el mundo entendía que la familia se basaba en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese era el entendimiento dominante. Y inclusive aquellos que decían que abogaban por los derechos de los gays, si uno hacía campaña por gays en los 60, 70 u 80, uno no hacía campaña por el matrimonio gay, sino contra
las disposiciones penales que te prohibían vivir tu sexualidad y otras formas de discriminación en la sociedad. Pero esa es una cuestión que surgió mucho después. Así que, desde la perspectiva histórica, si uno interpreta estos tipos de normas históricamente, que es uno de los cánones legítimos, parece estar claro que inclusive una constitución que está articulada neutralmente, de hecho, significa promover una idea tradicional de la familia. Pero yo creo que ese argumento es demasiado rápido. No creo que sea un buen argumento, porque si conectamos la idea de los derechos humanos en general y si conectamos la idea del constitucionalismo con la protección de los derechos humanos, y si conectamos la idea de los derechos humanos requiriendo cierto análisis de proporcionalidad, entonces hay un fuerte argumento que presentar si uno quiere interpretar la Constitución a la luz de su propósito sistemáticamente. Hay un contraargumento fuerte contra el argumento histórico. Y aunque el argumento histórico puede estar claro y sea directo, también puede estar claro que cuando uno piensa en el argumento de los derechos independientes y la lectura de esta Constitución sería incompatible con el matrimonio de personas del mismo sexo, porque por sí solo violaría de los derechos y no debe elegirse, si fuera posible, evitar esa interpretación. Así que habría que hacer un argumento fundamentado en la proporcionalidad y análisis de derechos. En este caso es un argumento interpretativo de cierta cláusula y no debe interpretarse de manera historicista, sino a la luz de los principios fundamentales de la libertad y la igualdad. Esto estoy suponiendo que estas ideas están encarnadas de alguna forma básica en la Constitución. Si no, estamos lidiando con otro documento, que Dios sabe quién sea, que sea, pero no es identificable realmente como parte del universo de lista constitucional. Ahora, esto invita a otra observación. Si su concepción de la Constitución es positivista, que dice que una Constitución es cualquier cosa caracterizada, es una ley caracterizada por ciertas características formales, y dichas características formales son las normas que afirman ser del más alto rango, están en la parte superior de la jerarquía de normas, y en segundo lugar, su enmienda tiende a ser más difícil que la legislación común. Requiere ya sea el poder del electorado o alguna mayoría calificada, más referéndum, más que una legislación normal. Estas son las dos características formales que la gente podría decir que tiene la Constitución formal. Y es lo único que podemos decir en general sobre las constituciones. El resto es una pregunta de contingencia, cualquiera que sea el contexto de que haya promulgado una constitución. Yo creo que entender así el constitucionalismo es defectuoso, fundamentalmente. Yo creo que una forma de concepción de la Constitución no llega ni entiende el constitucionalismo como el proyecto normativo que es, tanto históricamente e interpretativamente en cuanto a las prácticas concretas. El constitucionalismo, afirmo yo, debe entenderse como una empresa para implementar una práctica jurídica y la idea de personas iguales y libres rigiéndose por la ley. Esta es la idea general que subyace al constitucionalismo, y cualquier cosa que no pueda ser interpretada razonablemente para concretizar o hacer real esa idea, tenemos buenas razones para ser escépticos al respecto y no llamarlo constitucionalismo en lo absoluto. Yo no creo que tenga sentido decir
por ejemplo, que Arabia Saudita o Irán tenga una constitución en el sentido relevante. Y en el caso de Irán, eso es así. Inclusive si tienen una constitución o algo que se llama constitución y que tenga las características formales de una constitución y que establezca una ley de alto rango que sea más difícil de enmendar que otras legislaciones normales. En otras palabras, si tenemos una concepción normativa del constitucionalismo e interpretamos la constitución existente bajo esa luz, entonces veremos cómo muchas de esas cosas que algunos piensan que son restricciones positivistas y limitaciones de la proporcionalidad, resulta que quizá tengan menos peso de lo que uno había presumido al principio. Eso no significa que no haya algo que pueda arreglar la Constitución, que sea injusto y que sea incompatible y que no sea justificable bajo el test de proporcionalidad. Yo creo que el ejemplo de una Constitución que dice que el matrimonio solo es para un hombre y una mujer es un ejemplo. Esto puede pasar. La idea del constitucionalismo es perfectamente compatible con la idea de que la injusticia puede ser institucionalizada de manera limitada. Así que estos son los antecedentes que me parece que son importantes de resaltar. Así que yo no creo que la proporcionalidad pueda entenderse plausiblemente como meramente una herramienta con una comprensión positivista del Estado de Derecho. Sería extraño porque la proporcionalidad en sí es un test. Una vez que alguien tiene autorizado a aplicar ese test, esa persona, ya sea un tribunal o un administrador, inclusive de cierta manera restringida, se requiere que evalúe razones y emita fallos sobre lo que tiene sentido, habiendo considerado todo lo que sea razonable y justificable. Así que en el momento en que tenemos algún tipo de autorización, por cualquiera que aplicó el test de proporcionalidad, esa autorización automáticamente va más allá de la idea de promulgaciones autoritarios que aplican un razonamiento así. Así que toda la idea de que la ley o el derecho no necesariamente tiene reglas, sino principios, está profundamente conectada a estos principios que a su vez requieren análisis de proporcionalidad. Está profundamente conectado con esta comprensión no positivista del constitucionalismo. Pero para concluir, cuando yo digo no positivista, no significa que las promulgaciones positivistas de la Constitución no sean centrales en esta práctica. Por supuesto que lo son. Pero ¿cómo entendemos el derecho positivo? ¿Cómo entendemos todo el proyecto de tomar decisiones positivamente que van a estar influidas por nuestra comprensión normativa? ¿De qué se trata todo el proyecto? Y cuando entendamos el constitucionalismo como el proyecto de arreglar controversias y qué significa gobernarnos como personas libres e iguales, nuestro enfoque alternativo va a ser muy diferente de aquel que podríamos tener si tenemos la concepción formalista y estrecha de la Constitución. Creo que, bueno, mi respuesta pudo haber respondido varias preguntas relacionadas entre sí. Sin embargo, no he respondido una que estaba a otro nivel y era sobre los derechos sociales.
era más específica. Así que afirmaban cómo puede funcionar la proporcionalidad en el aspecto de la necesidad. Cuando, bueno, los derechos sociales siempre cuestan dinero. No hay una manera menos restrictiva siempre está el problema de los costos, que luego nos lleva a la pregunta, bueno, realmente no entiendo cómo el argumento debe ir, pero digamos, y exactamente qué podrían significar los derechos sociales y su realización podría argumentarse, pero digamos que en términos generales, podríamos decir que en un contexto concreto el derecho a la vivienda, es decir, evitar la indigencia, significa que al menos la gente que de otro modo no puede estar en posición de rentar en el mercado abierto, deben tener acceso para lo que ellos es vivienda asequible. Ahora digamos que el Estado ha reconocido, al menos a nivel general, el problema y ha invertido cierta cantidad en vivienda social para crear vivienda social, y ahora un tribunal tiene una situación en donde los individuos están en una lista de espera y se les dice que si tienen suerte quizá en 20 años tengan acceso a la vivienda social. Van al tribunal y dicen esa es una violación de su derecho social a la vivienda. Ahora bien, el gobierno ya decidió abordar el problema de la vivienda social construyendo vivienda social. Hay muchas maneras de haber lidiado con la crisis. Pudo haber creado incentivos en el mercado para construir más vivienda y que hubiera más vivienda disponible y fuera más barata. Pudo darles préstamos a los individuos para pagar el precio que demanda el mercado. Hay muchas maneras de realizar ese derecho, pero esta jurisdicción decidió tener un proyecto de vivienda social, así quieren lidiar con ello. Entonces, por supuesto, la Corte puede decir, bueno, si esta es la vía que ha elegido el gobierno, debe elegirla de tal forma que sea eficientemente responsiva para lograr el derecho a la vivienda. Lo que sea que se requiera, alguien debe esperar 20 años para una vivienda social, así que el gobierno tiene que expandir masivamente la vivienda social. En cierto sentido, esto no es lo que pasó en Sudáfrica, sino un giro en el tipo de intervención que los tribunales podrían aplicar. No brindan un remedio inmediato para esa persona, no requieren que el gobierno brinde vivienda a esa persona, pero declaran que es insuficiente e inconstitucional lo que está haciendo el gobierno. Ahora, esto cuesta dinero, es caro, pero ¿dónde entra el test de proporcionalidad? Si se puede demostrar que se puede abordar el asunto y brindar vivienda a la gente de tal manera que cueste menos dinero, entonces es un argumento serio para seguir una vía alternativa. Y esto sucede con frecuencia. No será posible, al menos no será obvio, de que hay una alternativa igualmente efectiva. Recuerden, ese es el test, debe ser una alternativa igualmente efectiva. Así que siempre hay un medio alternativo de hacer algo más barato. Eso es cierto, pero la pregunta es bueno, si es igualmente efectivo. Así que realmente yo no entiendo cómo el factor de costo, aquí el test de necesidad, sea un problema en el contexto de los derechos socioeconómicos. Hay dos posibilidades, como dije, ya sea no hay un medio alternativo igualmente efectivo que sea más barato, esa es una buena razón para seguir una vía alternativa, o si no lo hay, entonces el gobierno debe seguir la vía más cara para la realización de ese derecho.
bajo las circunstancias. La última cuestión que no capturé en mi primera respuesta tiene que ver con el punto perfeccionista. Y la afirmación era que inclusive, supongamos que hablamos de democracias liberales, no teocracias como Irán, o una constitución comunista como la China, donde la ética virtuosa tiene un papel central, por ejemplo, la idea tienen un sistema de evaluación social del comportamiento que le da a cada ciudadano un puntaje global de cuán virtuosos son. Dependiendo, bueno, es un algoritmo muy complejo que toma en cuenta todo tipo de comportamientos. Por ejemplo, con qué frecuencia visitas a tus padres, si tienes cierta edad, si visitas a tus padres mayores, si, por ejemplo, como hombre, cuando vas a comprar algo, si compras pañales para tu bebé, ese es un plus. Si pasas tiempo viendo pornografía en la computadora, ese es un menos. Todos estos comportamientos se analizan y la idea general es crear un incentivo para que la gente sea virtuosa, para hacer lo correcto. De acuerdo con la idea del Partido Comunista de lo que significa ser un miembro productivo de la sociedad y vivir una vida correcta como miembro de esta comunidad. Eso es un cierto tipo de comunismo, pero con ideales confucianos de qué significa vivir así. No es una sociedad liberal ni una teocracia como Irán. Bueno, no estamos viendo estas sociedades, sino genuinamente sociedades liberales. Ahora, lo que está claro es lo que no debe ser. No debe ser a cuenta de cómo la gente debe vivir sus vidas, qué hace que la vida sea significativa, para qué viven. Eso no es algo. Así que cualquier tipo de medidas estatales que dependan de su justificación, diciendo si requiere una justificación, que esta es la manera correcta de vivir, y ese es el tipo correcto de religión, mientras que la otra es la incorrecta, ese tipo de cosas no son aceptables. No puede haber un propósito legítimo en una democracia así. Ahora, ¿qué pasa con otras ideas, como la idea de ser educados? No solo hay un derecho a la educación en las sociedades liberales, hay un deber de los padres de enviar, al menos en algunas sociedades, de enviar a sus hijos a la escuela. Y aunque no los envíen a la escuela, hay un deber de cumplir con ciertos requisitos. ¿No es eso el tipo de perfeccionismo liberal? Así que un aspecto del perfeccionismo liberal. Si tratamos de educar a los ciudadanos para hacerlos buenos ciudadanos, no de la forma china, no decirles con qué frecuencia deben ver a sus padres, o cuánta pornografía deben ver, o comprar pañales, o este tipo de cosas, eso sería iliberal, imponer requisitos así. Pero que voten, que se interesen en las cuestiones políticas, y que sean individuos reflexivos y participen en el proceso político. ¿No es eso parte de la virtud liberal y la virtud democrática liberal? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Ese es el tipo de cosas que una sociedad puede abordar de una manera sensata y correcta. Así que en algunas sociedades, y esto no es un problema, hay un deber de votar. En la mayoría de los países no, es una restricción de la libertad, no cabe duda. Te exigen votar, imagínate que no votas, tienes que pagar una cuota. Pero eso existe en varias jurisdicciones y me parece totalmente aceptable y hasta justificable. Quizá no sea necesario ni la mejor política, pero ciertamente está en el rango de las cosas que pueden ser decididas en una democracia con una
constitución liberal. Ahora, la razón por la que es el tipo de comportamiento virtuoso requerido es porque se relaciona con las condiciones de establecer justicia entre personas libres e iguales, que es el proyecto al que se conecta el constitucionalismo. No se trata de crear ciudadanos virtuosos más allá de eso, o definir qué significa más allá de eso. Siempre hay este aspecto de que se trata de volverse el tipo de ciudadano que puede estar a la altura de sus obligaciones en su comportamiento hacia otros. Cualquiera que sea el entendimiento. Ahora, las precondiciones de ello, ser virtuosos en ese respecto, es algo que al menos en principio está sujeto a la regulación pública. Y el deber de educar a tus hijos, quizás el deber de votar en algunas jurisdicciones. No solo tienes derechos, también debes tener obligaciones. Y yo creo que eso es incompatible con la comprensión plausible del constitucionalismo. Así que el antiperfeccionismo no dice que cualquier legislatura virtuosa esté fuera de límites, pero distingue entre las virtudes de un ciudadano en una democracia liberal. Es una concepción muy limitada de la virtud. No llega a la profundidad de tu existencia, simplemente toca la superficie, cómo te relacionas con otros como criatura política, viviendo con otros en una comunidad jurídica. Así que es una comprensión más superficial de la virtud que una más completa, que considera aspectos más ambiciosos de la vida virtuosa. Muchas gracias, profesor Kuhn. Llegamos desafortunadamente al final de su presentación. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus ideas, por compartir su tiempo y por sus respuestas tan completas y tan generosas. Y a todas las personas que nos acompañaron esta mañana desde redes sociales y desde las plataformas de la Corte, muchas gracias también. Y nos vemos a las 11 de la mañana para la última mesa del conversatorio. Profesor Kuhn, de nuevo muchísimas gracias. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Centro de Estudios Constitucionales tiene su casa. Vuelva cuando quiera. Buenos días. Muchas gracias. Antes de comenzar con la transmisión en vivo, queremos aprovechar para invitarte a conocer la biblioteca virtual del Centro de Estudios Constitucionales, donde puedes descargar las nuevas publicaciones totalmente gratis. Si escribes sobre derecho constitucional y los retos de la justicia constitucional, el blog del centro tiene un espacio para ti. Consulta los criterios editoriales y participa. No olvides descargar los cuadernos de jurisprudencia del centro. Libertad de expresión y periodismo. Contenido y alcance del derecho humano a un medio ambiente sano. Los derechos de la diversidad sexual. Restitución internacional de niñas, niños y adolescentes. Y compensación económica. Y si te perdiste la transmisión de alguno de nuestros eventos o quieres consultarlos, entra a la biblioteca del centro en YouTube, donde podrás reproducir las sesiones de los seminarios permanentes, conferencias y congresos, además de las cápsulas de las y los investigadores del centro. Sigue la cuenta de Twitter del centro, @sec_scjn, y entérate de lo más relevante del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte. No te pierdas todas las transmisiones en vivo de la Suprema Corte. Suscríbete a nuestro canal y sigue de cerca las sesiones virtuales del Pleno y las salas de la Corte. Los mejores contenidos de las áreas especializadas de la Corte los encuentras en la Corte Digital. Suscríbete, dale like y activa la campanita. El día de hoy reflexionaremos sobre qué enseñanzas le puede dejar el utilitarismo, esta teoría ética o moral, a los juristas. Como una primera cuestión,
trataremos de responder por qué los abogados, por qué las personas que han estudiado Derecho deberían estar interesadas en primer lugar en una teoría moral y en particular en el utilitarismo. Si uno es, dentro de la teoría jurídica o dentro del derecho, un no positivista, esto quiere decir, si uno piensa que la determinación del contenido del derecho se puede realizar solo con la ayuda de consideraciones morales, por supuesto que una teoría ética o una teoría moral será de utilidad, porque este tipo de teorías pueden orientar la reflexión moral utilizada en la determinación del contenido del derecho. Si uno es un positivista, si uno piensa que para la determinación del derecho basta con hechos sociales, puede que aún el positivista se interese por la pregunta de cómo debería ser el derecho, y aquí es donde puede entrar la teoría moral. En tercer lugar, puede ser que las teorías morales sirvan de criterios orientadores para las políticas públicas diseñadas por los funcionarios de la administración. La segunda cuestión que responderemos es: ¿qué es el utilitarismo? Esta es una teoría consecuencialista. Ello significa que para determinar si una acción es correcta o no, tenemos que voltear a ver las consecuencias. El utilitarismo concretamente busca promover la mayor cantidad del bien. Busca que el bien sobrepase a las consecuencias negativas, o que las consecuencias positivas sean mucho mayor que las negativas. Y aquí hay un punto interesante. La concepción del bien ha diferido a lo largo de la propia tradición utilitarista. Para los autores clásicos, el bien consistía en el placer o en la felicidad, pero esto se ha ido modificando. Algunos hablan de que el bien es la salud o algún deseo racional o en general algún bien intrínseco. Por nuestra parte, y aquí es donde queremos adoptar algunos aspectos utilitaristas, entenderemos el bien asociado a la noción de los derechos humanos. Aunado a esto, el utilitarismo proporciona un carácter agregativo. Esto quiere decir que buscará la mayor cantidad del bien, buscará promover la mayor cantidad de derechos humanos, en este caso, así como nosotros lo hemos entendido. Ahora, alguien podría decir que esta concepción utilitarista no es necesaria porque los derechos humanos buscan ser progresivos. No obstante, el criterio utilitarista puede servir como una medida para determinar entre distintas acciones a través del criterio agregativo. A través de lo agregativo del utilitarismo podríamos decir si una acción es más favorable que otra, siempre y cuando estemos hablando del mismo bien y bajo este entendido que hemos realizado de los derechos humanos. Como un tercer punto, quisiéramos realizar algunos apuntes acerca del utilitarismo. Se ha visto que no hemos adoptado un utilitarismo clásico, no le hemos dado una prioridad absoluta al principio de utilidad. No consideramos que sea adecuado adoptar esta postura como la teoría. Sería incorrecto pensar que este marco teórico debería ser excluyente de otros. Al contrario, lo que hemos